Radio, lo mejor este jueves 3 de mayo del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declaró la suspensión del cargo del presidente Nicolás Maduro, en tanto se desarrolla el juicio en su contra por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el caso Odebrecht. Además, advirtió sobre su inhabilitación para ejercer cualquier función en la administración pública. Presidente del máximo tribunal, el magistrado Miguel Ángel Martín, exhortó a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento de cara a la transición en el seno del gobierno, como establece la Constitución. Recordar que hace días las propiedades de 7 de los magistrados en el exilio fueron allanadas en Venezuela. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Además, el Parlamento Europeo pidió suspender de forma inmediata las elecciones presidenciales en Venezuela debido a que no se dan las condiciones para unos comicios creíbles, transparentes e inclusivos. En resolución aprobada con 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones, la Eurocámara pidió en concreto levantar prohibiciones que pesan sobre los dirigentes de oposición, liberar a los presos políticos, un Consejo Nacional Electoral imparcial y garantías suficientes, entre ellas la presencia de observadores independientes. La presidenta del máximo ente comicial en Venezuela, Tibisay Lucena, calificó como injerencia grosera esta exhortación del Parlamento Europeo sin rebatir ninguna de las observaciones que evidencian que estamos frente a un proceso comicial sin garantías. Esto evidentemente lo decimos a título personal. Desde la Mesa de la Unidad reiteraron que no van a concurrir a las fraudulentas elecciones del próximo 20 de mayo a las 5:30. Hablaremos ampliamente acerca de este tema. Dos datos. Hoy, Día de la Libertad de Prensa, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que los medios de Venezuela enfrentan condiciones inaceptables y recordó que siendo el periodismo independiente una condición existencial de la democracia, no es casualidad que los regímenes autoritarios intenten silenciarlo. Además, el fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente en Venezuela solicitó orden de captura contra 11 directivos de Banesco por supuestamente estar implicados en irregularidades que atentan contra la moneda venezolana. Juan Carlos Escotet, presidente del Grupo Financiero, informó en su cuenta en Twitter que viajará desde Portugal a Venezuela en las próximas horas para solucionar este tema, hacer frente a los cargos contra sus compañeros de trabajo y aclarar cualquier investigación en curso de la cual, por cierto, nadie les ha informado oficialmente. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Cecilia Sosa Gómez, fue presidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, María Alejandra? Muchas gracias. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de este auto que ha publicado hoy el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, un tema que por cierto discutimos con nuestra invitada anteriormente. Ellos decidieron suspender del cargo al presidente Nicolás Maduro en tanto se desarrolla el juicio en su contra. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que es muy importante este auto, que en realidad termina siendo una sentencia porque está suscrito por 25 magistrados y 2 abstenciones de firmar, que es igual que si hubieran estado firmando porque no salvaron el voto, en el cual se ordena el proceso en el sentido de que una vez cumplido las 2 etapas anteriores, la declaratoria de que había mérito y la autorización por parte de la Asamblea, pues había que dar continuidad al proceso judicial penal contra Nicolás Maduro Moro. Eso determina que el Tribunal Supremo va a continuar conociendo de todas las fases del juicio hasta una sentencia definitiva, según el procedimiento ordinario. Lo dice la sentencia, pero no es más que ratificar lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal, y insta a la fiscal del Ministerio Público, legítima también, que proceda a presentar la acusación correspondiente de acuerdo al propio Código. Ahora bien, yo creo que lo que es relevante aquí es la pregunta que me estás haciendo, tiene que ver con un acápite de la sentencia que trata sobre la transición constitucional. Ese punto, ese capítulo, muy breve por cierto, declara efectivamente que suspende a Nicolás Maduro
como presidente de la República y su inhabilitación para ejercer cualquier otro cargo de la función pública, y lo hace con fundamento en una orden que recibe un tribunal que conozca de este asunto, que es el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, y mientras dura el juicio, él queda suspendido como presidente de la República. Como consecuencia de esa aplicación, que es termina siendo una consecuencia digamos, de la continuación del juicio, es decir, él, una vez que sea notificado, no sé cuál será el medio que irá a utilizar el tribunal, pero una vez que sea notificado, aunque esto ya es una noticia, como dice el Tribunal Supremo de aquí, es una cuestión comunicacional que ya todo el mundo lo conoce, deja de ser presidente en ejercicio. Y en consecuencia, el tribunal exhorta a la Asamblea Nacional para que inicie un procedimiento que permita la transición constitucional de la presidencia, invocándole 2 artículos de la Constitución, que son los que establecen la vacante temporal y la vacante absoluta, refiriéndose a los artículos 233 y 234 de la Constitución. En consecuencia, reactiva en la Asamblea Nacional un tema que tiene que tomar una decisión, quién va a ser el presidente de la República, como consecuencia de si la falta la va a declarar temporal o la va a declarar absoluta. Obviamente la Constitución tiene esos 2 mecanismos. Si la falta es absoluta, asume el vicepresidente ejecutivo hasta que termine el periodo, y si la falta es temporal, asume también el vicepresidente, pero por un periodo determinado de 90 días, que podían ser prorrogables por la decisión de la propia Asamblea Nacional por 90 días más, pero la consecuencia termina siendo la misma, porque en la falta absoluta o en la falta relativa, quien asumiría el ejercicio de la presidencia, bueno, pueden dejar un país sin presidente, es el que está designado como vicepresidente ejecutivo. De manera que el tema de la transición constitucional es un tema relevante, internacionalmente tiene un impacto muy fuerte esta decisión, en la medida que primero un país no puede estar sin presidente, y en segundo lugar las causas por las cuales la persona está siendo juzgada es precisamente por el caso de Odebrecht, por un juicio de corrupción propio, y igualmente por la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada en función de los bienes recibidos y los daños ocurridos. Entonces, ahora, si me permite, y perdón que la interrumpa, doctora, tenemos un extracto de esta declaración que ofrecía hoy el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Él efectivamente explicaba las razones jurídicas de este auto, de esta decisión. También exhortaba a la Asamblea Nacional a poner en práctica lo que usted nos comenta. Vamos a reponer este audio. Yo quisiera su reacción, porque entre otras cosas, como en Venezuela estamos frente a unas circunstancias absolutamente inéditas, bueno, resulta que estamos en cuenta regresiva de cara a un evento electoral que la oposición ha calificado como fraudulento y el Parlamento Europeo ha pedido, bueno, que se detenga. Vamos a escuchar al presidente del máximo tribunal y le doy la palabra para contestar. En consecuencia, esta sala plena, de conformidad con el artículo 266, número segundo de la Constitución, declara su competencia para seguir conociendo de todas y cada una de las fases del presente juicio hasta su sentencia definitiva. Todo ello de conformidad con los artículos 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, bajo las reglas del procedimiento ordinario de la citada Ley Adjetiva Penal. Igualmente, este Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio irrenunciable del mandato conferido por los ciudadanos y tomando en cuenta nuestro deber de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales,
siendo el máximo y último intérprete de la Constitución, según lo que está previsto en el artículo 335 del texto constitucional, y tomando en consideración que el orden constitucional es un valor político inmanente de la República, por constituirse ella en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, declara expresamente la suspensión de Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier otro cargo de función pública. Todo ello en aplicación del artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal. Sí, bueno, decía el magistrado un poco más adelante, hacía una exhortación a la Asamblea Nacional a dar cumplimiento a esta decisión, y yo quisiera el comentario de nuestra invitada porque, insistimos, estamos en una situación absolutamente inédita. La aplicación de una decisión de esta naturaleza dependerá de la legitimidad y el reconocimiento internacional que tenga, porque hay que decir, dentro de las medidas cautelares se informa a Interpol para la detención internacional del primer mandatario venezolano, y estamos en cuenta regresiva frente a un proceso electoral que se va a celebrar a pesar de la resistencia en nuestro país, a pesar de las advertencias de la comunidad internacional en los próximos días, convocado para el 20 de mayo. ¿Qué puede comentarnos, doctor? Bueno, yo creo que se agrega al pretendido proceso electoral una situación, vamos a llamarla sobrevenida, más allá del tema fraudulento de haber sido convocado por una Asamblea Nacional Constituyente, más allá de que esto es una, digamos, una convocatoria que violenta el desarrollo de los principios más elementales del pluralismo político, que tenemos presos políticos, todo lo que sabemos, inhabilitaciones de partidos políticos, etcétera. Yo creo que es muy importante que los venezolanos tengamos claro que un punto de esta sentencia, que seguramente lo trató el presidente cuando hizo la intervención que estabas transmitiendo, pero que el tiempo a veces sé que es muy corto, también es importante la notificación que la sentencia ordena hacerle al Consejo Nacional Electoral para que ejecute la inhabilitación que legalmente está establecida y que en consecuencia tenga claro que Nicolás Maduro Moro no puede optar al ejercicio de ningún cargo público mientras dure el juicio penal. Es decir, que además del fraude en la convocatoria, en el mecanismo, en la falta de garantía, en todo este proceso hay un pretendido aspirante que dejó de ser aspirante como consecuencia de esta sentencia. Entonces, eso, y quién sabe, yo coincido contigo en que el impacto del reconocimiento del tribunal en el exilio va a pasar por una serie de pautas que no le van a quitar legitimidad a ese tribunal, porque el hecho de que se declara en contumacia, por ejemplo, la misma Fuerza Armada, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a los cuales se les está ordenando la captura y detención de Nicolás Maduro Moro por la presunción de los delitos y de las pruebas que constan en el expediente con el caso de Brecht, y ordenarle que lo coloquen al orden del tribunal, hace pues que internamente el venezolano también, más allá de las instancias institucionales, requieran una toma de conciencia de que un aspirante, aún bajo todas estas circunstancias completamente inconstitucionales, es un aspirante que está sometido a un proceso penal que tiene un peso, que tiene unas características y que tiene unas pruebas en su contra, que caramba, hace que, de acuerdo a la legislación venezolana, que es la que se ha aplicado, obviamente, hoy él ya no es presidente en ejercicio. Por eso, por lo menos en mi opinión, no sé qué opinará después la Asamblea Nacional, aquí lo que hay es una falta temporal, en la medida que lo que hay es una inhabilitación mientras dure el juicio, y
la Asamblea Nacional, creo que a través de su junta directiva, de su presidente, de su consultoría jurídica, estudiarán cuál será la mejor forma de encontrar la salida de una continuidad, vamos a llamarlo así, en el ejercicio del Poder Ejecutivo, y hasta ahora, de acuerdo a la Constitución, no es otro que el vicepresidente ejecutivo. Ahora, también nos podemos preguntar, ¿es que el vicepresidente ejecutivo está dispuesto a asumir ese cargo? Y esa respuesta, nos guste o no, le corresponde a otro poder legítimo como es la Asamblea Nacional. Que en todo caso, doctora Sosa, dependerá el impacto de una decisión de esta naturaleza de la legitimidad que tenga puertas afuera. Evidentemente, puertas adentro, todas las instituciones se han colocado del lado del Ejecutivo Nacional, tanto que han iniciado incluso una persecución contra los magistrados o sus propiedades en Venezuela. Y lo hicieron precisamente, absolutamente, con la intención de amedrentar, de intimidar a su familia, de que no generaran un cumplimiento judicial, porque cualquier persona sensata se pregunta qué delito puede haber cometido si lleva mucho tiempo en el exterior. Es decir, fue solamente mecanismo para asustar que usan las dictaduras realmente. Yo no conozco ningún delito que se le impute a ninguno de ellos, ni cuál es el fundamento para haber realizado allanamiento, más allá de haberse juramentado ante una Asamblea Nacional después de haber sido designados magistrados, que es la competencia propia de la Asamblea Nacional. Entonces, aquí lo importante, lo trascendente, es que Nicolás Maduro Moros está siendo enjuiciado por corrupción y por la aplicación de la ley contra delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y que está utilizando el aparato represivo del Estado ante la imposibilidad de alcanzar físicamente a los magistrados. Y fíjate cómo el juicio va a continuar, independientemente de lo que pase aquí adentro, porque la fiscal ahora va a acusar, y va a acusar ya no solo con las pruebas seguramente que llevó para el antejuicio, sino que tendrá que mostrar efectivamente para que, no sé qué nos hace falta para convencernos de que las pruebas que están allí, porque las pruebas, las comunicaciones, los videos, las grabaciones, se han llevado a todos los que se han contaminado en materia de corrupción con el caso de Odebrecht en el continente. Entonces, el escenario en Venezuela, y me parece que el impacto de esta sentencia, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político, porque un país en el extranjero se va a preguntar cuando conozca de esta sentencia, bueno, ¿quién es el presidente en Venezuela? ¿Con quién me entiendo? Y eso, como tú muy bien lo señalabas, va a generar una orientación inédita de alguna forma, pero que el juicio va a continuar. La acusación de la fiscal se va a presentar ante el tribunal. Él seguirá con su defensor público, puesto que trata de ignorar las pruebas y los elementos que están allí. Pero la realidad y la justicia al final triunfan, aunque tome tiempo. Gracias, doctora Cecilia Sosa Gómez, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, expresando opinión acerca del auto que se ha publicado hoy, otra vez inédito, del máximo tribunal en el exilio, donde se habla de la suspensión del cargo del presidente Nicolás Maduro, en tanto se desarrolla el juicio en su contra por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el caso Odebrecht. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy día de la libertad de prensa. Queríamos conversar con uno de los representantes de un medio que ha sufrido un ataque sistemático en nuestro país y allí sigue luchando por la libertad de expresión en Venezuela. Se trata de Xavier Coscojuela, él es director de Tal Cual. Xavier, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí seguimos. Pues iniciaría conversación a partir de este tema, Xavier, la lucha que han dado ustedes durante años y el acoso sistemático. IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, decía que manejaba al menos registro de 7 procesos judiciales contra Tal Cual, sus directivos, articulistas, humoristas. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, sí, el ataque, Tal Cual nace justamente de uno de los primeros ataques de Hugo Chávez contra la libertad de expresión, cuando Teodoro Pecoff era director del Mundo y presionó a esos medios para que no siguieran ese cargo. Y Teodoro fundó Tal Cual. En estos 18 años que estamos cumpliendo, recientemente en abril, hemos soportado 9 procesos judiciales. Todo lo hemos perdido, todos los que han llegado a finalización del juicio lo hemos perdido, porque ya sabemos a servicio de quién están los tribunales en Venezuela. Y hay unos que están pendientes todavía de decisión del juez, que son los 3 procesos que tenemos abiertos ahorita. Los 3 son demandas de Diosdado Cabello, uno por un artículo de opinión firmado por Carlos Genatios y otro por replicar una información del diario ABC Español
que lo vinculaba con el tráfico de drogas. Pero bueno, ese es el costo que estamos pagando por ejercer un derecho y por intentar informar y darle nuestra visión de las cosas a la mayor cantidad de venezolanos y de personas en todo el mundo, ¿no? Sobre lo que ocurre en Venezuela y en el mundo también. Ahora, sobre este último proceso, Xavier, bueno, la prensa internacional dio cuenta de la decisión de los tribunales, al menos de segunda instancia, contra el actual constituyente Diosdado Cabello. Decía El País de España hace algunos días que había perdido la batalla judicial contra The Wall Street Journal por esta investigación, que decía el periódico estadounidense está abierta contra este líder del PSUV. ¿Qué impacto ha tenido internamente? Es decir, da la impresión que ya no habría causa, razones para seguir proceso judicial contra ustedes, ¿correcto? Bueno, lo que pasa es que una cosa es la justicia en Estados Unidos y otra cosa es la justicia en Venezuela. El juez en Estados Unidos actuó independientemente, estudió los alegatos de ambas partes y decidieron ya por segunda ocasión que la demanda interpuesta por Diosdado Cabello contra ese medio no tiene ninguna razón, no tiene ninguna base. Pero una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Venezuela. Ya sabemos, y lo reitero, la independencia de los jueces en Venezuela es algo inexistente. La jueza del primer caso de Diosdado Cabello contra tal cual, después de emitir una sentencia contra los directivos de tal cual sin siquiera escucharlos, fue ascendida a magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Y el segundo juez actuó de la misma manera. O sea, la demanda se introdujo por parte del señor Cabello, los demandados no fueron ni siquiera escuchados y les aplicaron unas medidas que son una pena anticipada. No pueden salir del país, ya tienen 4 años que no pueden salir del país y tienen 4 años que tienen que presentarse ante un tribunal. Inicialmente era semanalmente, ahorita es mensualmente, ¿no? Son unas penas anticipadas, el juicio está ahí en una especie de limbo, no termina de funcionar, no termina de decidirse, pero tenemos esa espada de Damocles encima, que en cualquier momento, cuando les convenga o cuando lo crean pertinente, posiblemente sentencien en contra de nosotros, independientemente de lo que haya ocurrido en otras partes. Lo que digan afuera a ellos realmente no les importa, ni siquiera les importan los alegatos de la defensa en este caso. Ahora, Xavier, en caso de una decisión en contra de ustedes, tomando en cuenta que es público y comunicacional este tema de los tribunales en los Estados Unidos, bueno, en un país normal ustedes podrían recurrir, incluso acusar a estos jueces, a estos magistrados, ¿correcto? Sí, en un país normal se podría hacer eso. En un país normal el juez seguramente no hubiera ni siquiera admitido las demandas de Diosdado Cabello en Venezuela. Y menos unas demandas, además, que la primera incluso es todavía más absurda porque es una demanda contra un artículo de opinión y no demandó solamente a quien escribió el artículo de opinión, sino que demandó al director del periódico en ese momento Teodoro Pekov y a 3 directivos de tal cual que no tenían absolutamente nada que ver con el escrito del señor Genatius. Y en el segundo caso, nosotros hicimos algo que hace normalmente la prensa en todo el mundo, replicar la información de otro medio. E incluso en esa información que replicamos, incluimos la respuesta que dio ese día Pedro Carreño. O sea, que le dimos la opción a los lectores de ver las dos caras del asunto. Pero bueno, el objetivo realmente no es resarcirse de un supuesto daño, sino simplemente censurar, seguir en su campaña contra la libertad de expresión. Cuantos menos medios independientes haya en Venezuela, para ellos es mejor, se sienten más cómodos, ¿no? Sobre este tema, si me permites, Xavier, vamos a reponer un extracto de una declaración, un mensaje que grababa el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él hacía referencia a lo que pasa en países como Cuba y Venezuela, los cuales están más o menos en el mismo tenor, y también recordaba que siendo el periodismo independiente una condición existencial de la democracia, no es casualidad que los regímenes autoritarios intenten suprimirlo. Vamos a escuchar esta declaración y yo quisiera tu comentario. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, saludamos hoy a todos los que trabajan por protegerla y expandirla ante los diferentes ataques a la que es sometida a diario. La violencia y la estigmatización contra periodistas y comunicadores ha ido en aumento en nuestro continente y tan solo un par de países se mantienen como garantes de la libertad de prensa en todas las áreas que los índices globales miden de este fundamental atributo democrático. Un grupo grande de países ha caído en los índices. Esto es preocupante. Siendo el periodismo independiente una condición existencial de la democracia, no es casualidad que los regímenes autoritarios intenten suprimirlo. No es casualidad
que en Cuba, un país gobernado por el mismo partido desde hace 59 años, no haya prensa independiente autorizada y que en Venezuela, donde hay un régimen que se ha consolidado como una nueva dictadura, la libertad de prensa sufre condiciones inaceptables. Tu comentario, Xavier. Bueno, coincido plenamente con el señor Almagro. O sea, en Venezuela, desde hace 20 años, desde que llegó Hugo Chávez al poder, la libertad de expresión, la libertad de prensa se ha ido restringiendo. Es algo que ellos consideran vital. Quisieran que todos dijéramos lo que ellos dicen, que repitiéramos sus mensajes, sus informaciones. Basta ver el Canal 8, por ejemplo, pareciera que estamos en otro país. Aquí no hay ningún problema. Eso es lo que a ellos les gustaría que hicieran todos los medios de comunicación. Y bueno, evidentemente los regímenes autoritarios van contra la libertad de expresión y Hugo Chávez desde un principio demostró su talante autoritario. Yo siempre digo que en los cuarteles no hay derecho a réplica de nada, ¿no? Y esa es una costumbre que tienen y bueno, la quieren aplicar en todos los ámbitos de la vida. Y Venezuela el autoritarismo ha ido incrementándose, aumentando y por supuesto cualquier amenaza para su poder tienen que suprimirla y los medios de comunicación libres son una amenaza contra ese poder que quieren consolidar. Decía Xavier Ortega y Gasset, existir es resistir, y creo que ustedes son muestra de ello. Un millón de gracias, gracias a ustedes, por atendernos. Por atendernos, por acompañarnos. Xavier Coscojuelas, director de Tal Cual, expresando opinión acerca de lo que ha sido la lucha que ellos han librado durante estos años para defender la libertad de expresión en nuestro país, a pesar de las actuales circunstancias. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Brusual, el mejor bateador de la ciencia venezolana. Isaac Newton una vez le escribió a un colega que si había logrado ver más allá, era porque se había parado sobre los hombros de gigantes. Y es que los descubrimientos científicos se producen como resultado de la gigantesca acumulación de publicaciones científicas. El impacto que tiene un artículo o un libro en la comunidad científica internacional se mide por el número de veces que se cita en otras publicaciones científicas. En ese sentido, el índice de citas de un científico equivale al promedio de bateo de un jugador de béisbol.
Uno de los artículos más citados de la ciencia en Venezuela es del astrofísico Gustavo Brusual, investigador del Centro de Investigaciones de Astronomía de Mérida, y su colega Stéphane Charlotte, del Instituto de Astrofísica de París. Publicado en 2003 en la revista de la Sociedad Real de Astronomía, tiene más de 5.000 citas. En el artículo se desarrolla un modelo sobre la evolución de las galaxias que prácticamente se ha convertido en el estándar. Las galaxias son continentes de miles de millones de estrellas y su evolución nos da una medida de la propia evolución del universo. Cuando el astrónomo observa una galaxia con un telescopio, su luz es una huella digital de cómo se formaron las estrellas que la conforman, y el modelo de Brusual y Charlotte permite descifrar esa señal lumínica y reconstruir en lo posible ese largo y tortuoso proceso evolutivo estelar. Es así como el venezolano Gustavo Brusual, con su modelo sobre la evolución de las galaxias, se convirtió en uno de los mejores bateadores de la ciencia venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR, echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Y comentábamos con ustedes lo que está ocurriendo a propósito del telón de fondo de esta crisis y también los derechos humanos. Si me permiten, hoy el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal solicitó orden de captura contra 11 directivos de Banesco por supuestamente estar implicados en irregularidades que atentan contra la moneda venezolana. Francamente nos llamó poderosamente la atención la información, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país. Juan Carlos Escotet, presidente del Grupo Financiero, informó de hecho que viajaría desde Portugal a Venezuela en las próximas horas para socorrer a sus compañeros de trabajo y aclarar cualquier investigación en curso de la cual, por cierto, nadie le había informado oficialmente. Para conversar acerca de este tema y tomando en cuenta las nuevas amenazas proferidas por el presidente Nicolás Maduro contra el sector privado en nuestro país, faltando poco para el evento del 20 de mayo, saludamos en la línea telefónica a Omar Lugo. Él es periodista del área económica, está al frente del portal elestimulo.com. Como siempre, Omar, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias María Alejandra. Saludos a los oyentes de RCR 750. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de tu parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y saber si en tu opinión es una muestra de lo que viene luego del evento del próximo 20 de mayo con el cual el presidente Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder. ¿Te escuchamos? En efecto, desde los últimos días ha venido dando el gobierno, especialmente el presidente Maduro, muestras de una mayor radicalización y es un anticipo de lo que vendrá después del 20 de mayo,
Mi teoría, que he estado analizando algunos elementos en los últimos días, he escrito algunos artículos, es que después del 20 vendrán con una política de tierra arrasada, es decir, como aquellos ejércitos conquistadores que después que doblegan al enemigo le pasan las máquinas por encima, destruyen las casas, aplanan la tierra y después persiguen a los disidentes. Todas las evidencias indican que la cosa va por allí. El propio Nicolás Maduro dijo que él está dispuesto inclusive a tomar las armas si llega a ser derrotado, y no lo ha dicho solamente ayer, lo ha dicho otras veces, pero en pocas oportunidades la gente toma en serio estas amenazas. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual e ideológico, lo más preocupante es que Maduro y los ministros en general, la nomenclatura en el poder, no reconoce la catástrofe económica de Venezuela y dice, por ejemplo, que la inflación es inducida, dejando de lado siglos de estudios de teoría económica y de práctica económica y de realidad económica en todo el mundo, que te pueden explicar, María Ley y nuestros oyentes, cómo ocurre la inflación y cómo ocurre la hiperinflación que vive Venezuela. Ellos prefieren decir que son 3 o 4 personas los que provocan el desastre, cuando es la propia falta de políticas económicas acertadas lo que ha llevado a Venezuela a este desastre que apenas está comenzando. Me atrevo a decir con toda responsabilidad que los días peores están por venir, María Alejandra. Si me permites, Omar, tenemos el video, el mensaje grabado de Juan Carlos Escotet. Él, bueno, te confieso, da la impresión que con un poco de cautela dice que va a viajar a Venezuela para socorrer a sus compañeros. Suponemos que sin saber a qué se va a enfrentar en realidad. Vamos a reponer su declaración y yo quisiera tu comentario. Muy buenas tardes. Les habla Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco Internacional. He seguido con muchísimo interés las declaraciones, las primeras declaraciones dadas hace unos días, quizás un par de semanas, del vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, donde informaba el inicio de la operación Manos de Papel, que pretende investigar justamente el conjunto de presuntas irregularidades que se han estado cometiendo en el sistema bancario venezolano, y donde ha aparecido especialmente señalado Banesco Banco Universal. De ese conjunto de seguimiento que hemos estado haciendo y atendiendo las solicitudes de información que se nos han formulado, hemos cumplido a cabalidad. Lo primero que quiero resaltar, y en esto quiero ser especialmente enfático, Banesco Banco Universal siempre se ha caracterizado, esto es una práctica corporativa, es una forma de trabajo, es una convicción, una manera de pensar. Banesco siempre ha trabajado ajustado a derecho, cumpliendo con cada uno de sus extremos legales y cuidando, siendo escrupulosamente respetuosos de todo el marco legal. Fuimos especialmente cooperativos en toda la información que se nos ha solicitado, sobre todo a partir de la información de las 900 cuentas. Allí fuimos muy claros de que la gran mayoría de esas cuentas habían sido ya reportadas por nosotros y habían sido inclusive bloqueadas. Las otras cuentas que se nos indicaban eran cuentas que no presentaban movimientos que pudieran ser llamativos o que nos hicieran presumir que había alguna irregularidad. En el día de ayer, en este proceso justamente de cooperación y de rendición de información, nuestro presidente ejecutivo y otros 10 ejecutivos de miembros de la Comisión de Prevención contra la Legitimación de Capitales fueron convocados a la superintendencia. Y justamente como estamos absolutamente seguros con la transparencia y apegada cumplimiento a las leyes, acudimos a esa invitación en el organismo. Omar, tu comentario. Alejandro, hay que destacar dos cosas aquí. La primera es que nadie está hablando de ninguna solidaridad automática con nadie, pero hay que dejar claro que este proceso es por lo menos bien enredado por parte del gobierno y deja dudas sobre si hay condiciones para defenderse adecuadamente ante el sistema de justicia en un país donde no hay separación de poderes y donde Banesco ha estado en la mira y centro de ataque en los programas de televisión del capitán Diosdado Cabello desde hace bastante tiempo. Inclusive amenazó con comprar el banco
hace un par de meses por algo así como $3 millones. Es decir, no hay evidencia en Venezuela de que una persona se pueda defender adecuadamente. Estos ejecutivos fueron convocados, según nuestras informaciones, a una reunión en Sudemán y ahí fue donde los atraparon, porque estos eufemismos que fueron invitados a declarar en realidad no aplican, fueron detenidos por militares en un país que se supone tiene un sistema de justicia en manos de civiles, que es el que tiene que regir en estos casos. También quiero destacar que no es algo que se limita a Banesco, en efecto, primero por esto de la falta de garantías de procesos judiciales, pero también porque este es el principal banco del país y son afectados miles de clientes. Banesco es el primer banco en créditos al consumo a través de tarjetas de crédito en un momento en el que los venezolanos están apelando al plástico para poder comer. También el segundo en préstamos para vehículos, el quinto en créditos hipotecarios, el segundo en créditos a microempresarios y primero en créditos al sector agrícola. Estos son datos de la Superintendencia de Bancos, Sudeban. Es el primer banco del país con un cuarto de la cartera de créditos neta. Hay que destacar que tiene además 6.000 trabajadores, María Alejandra, y en sus 1.338 cajeros repartidos por el país, la gente trata de conseguir dinero todo el tiempo. Es un banco con presencia nacional y no es cualquier cosa. Obviamente, este tipo de eventos debilitan la estructura y la moral de los empleados de un banco como este, que imagino que estarán muy preocupados a la altura del campeonato por saber si van las cosas a llegar más lejos. Son en realidad horas de suspenso, María Alejandra, y mi duda fundamental, insisto, es en si de verdad en Venezuela las personas pueden defenderse o si son linchadas públicamente por un gobierno que además ejerce una hegemonía comunicacional donde hay muy pocos espacios, entre ellos este que ustedes dirigen y esta radio RCR, para que haya una información independiente y puedan escucharse todos los lados, todas las versiones de una historia, María Alejandra. Finalmente, Omar, preguntarte acerca de lo que decías, esto de la tierra arrasada. ¿Por qué llegas a esta conclusión luego del evento electoral convocado para el 20 de mayo, que la oposición ha reiterado es fraudulento y que la comunidad internacional parece que no va a reconocer? Te escuchamos. En serio, porque el panorama político venezolano está ya dando un solo ganador, que es el gobierno. La oposición, que está organizada en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, que era una plataforma electoral, está diseminada, disgregada, sus principales líderes en el exilio o silenciados por completo, como Enrique Capriles, que más nunca ha hablado con nadie, o otros están presos o inhabilitados. Eso es como una pelea de boxeo. Después que el gobierno tiene contra las cuerdas a la oposición organizada me refiero, está a punto de darle el knockout. Y eso va a ocurrir después del 20, porque como ese proceso no va a ser reconocido por muchos países, el gobierno va a decir que hay enemigos internos, enemigos de la patria, que son cómplices de los colonizadores y del imperio, y va a tener esa excusa perfecta. Va a tratar de arreglar una oposición a su medida, una oposición blanda, tal vez con alguno de estos candidatos que están en esta competencia, y a través de esa oposición intentará adornar una especie de convivencia, pero lo que viene claro es que impondrá el plan de la patria como política oficial que entraña un socialismo más al estilo cubano, con lo que viene, y eso no lo digo yo, lo dicen ellos en sus propias consignas. Y bueno, la propiedad privada, la libre empresa, la libertad de emprendimiento estarán más amenazadas. Enemigos como estos serán vistos por todos lados, porque lo que ocurrió con Banesco es una expresión de la política de ver enemigos por todos lados, de decir que la hiperinflación, la depresión económica, la devaluación constante del gobierno, del dólar, que dicho sea de paso, es política del gobierno. Ellos dicen que se debe a una página de internet y a 4 o 5 operaciones bancarias, María Alejandra. Y Twitter @Omar Lugo, por si acaso, ¿tienes algún comentario adicional? Gracias, Omar, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Omar Lugo es periodista del área económica, está al frente del portal web elestimulo.com. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos
Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos despedimos con mensajes a través del Twitter. José Luis Rodríguez nos dice: 4:50 de la tarde, quedamos sin luz en sectores del Vigía en Mérida. Bueno, una situación que nadie se explica en un país que manejó más de $1 billón de dólares en los últimos 20 años. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestales en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos la Constitución de 1874. La Constitución de 1874 fue la forma que Guzmán Blanco encontró para, por una parte, no tener que mandar tanto tiempo seguido y, por la otra, para atender las aspiraciones de sus numerosos tenientes. Al establecer periodos presidenciales de 2 años, la Constitución permitía la circulación de los grupos gobernantes, asegurándose él, eso sí, que le permanecieran leales, cosa que no le resultó, por cierto, del todo fácil. De los 3 hombres que dejó en la presidencia para irse un rato a Europa, Linares Alcántara, Joaquín Crespo y Rojas Paul, solo uno, Crespo, le guardó plena fidelidad,
El recordado político e intelectual Manuel Alfredo Rodríguez analizó con acierto las diversas implicaciones de la Constitución de 1874. No solo complicaba mucho la dinámica política al establecer gobiernos demasiado cortos y estimular la circulación de grupos de poder que no debían ver con muy buenos ojos que al poco tiempo tendrían que dejar paso a otros o al mismo Guzmán con sus guzmancistas uña en el rabo. Además, desde París, Guzmán Blanco supervisaba, vigilaba, ponía límites, ejerciendo en cierto modo un gobierno paralelo. Es que además, la Constitución de 1874 resultaba muy cara, y más para un país como este. Siendo las cosas como eran, lo que ocurría era que el erario público estaba sometido a dos presiones. Por una parte, la que significaba el accionar del propio Guzmán, que allá en París no dejaba de asignar contratos, compromisos, nombramientos, monopolios, ascensos que el gobernante de turno aquí estaba obligado a dar por buenos. Por otra, la que ponía en acción el gobernante encargado por Guzmán para que le guardara la silla, que también tenía sus nombramientos, contratos y negociados que culminar, sus ascensos que otorgar y sus grupos de partidarios que atender. Así que el erario estaba sujeto a una doble succión, sin contar los conflictos y choques de intereses que inevitablemente tenían que surgir entre los favorecidos por el hombre de París y los favorecidos por el encargado que estaba en Caracas. De allí, nos dice Rodríguez, que era cuando el mismo Guzmán volvía al poder que el costo de la administración pública se reducía un poco al eliminarse una de las fuentes de gastos. Por cierto, que buena parte de su tiempo la tenía que dedicar el ilustre americano a deshacer la maraña de desaguisados tejida por el anterior presidente en sus 2 cortos años de gobierno. Toda esta situación solo era sostenible mientras tuviese por detrás el brazo firme de un jefe predominante, como lo fue Guzmán Blanco hasta 1889. Ahí mismo, en 1891 y 1893, la Constitución de 1874 recibió reformas sustanciales, entre